Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Natalia Narea y soy voluntaria del área de biología. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a nombre de todo el equipo de biología. Estamos muy contentos y contentas de comenzar un nuevo periodo en el PREU-JCT. Lamentablemente ha sido bajo estas circunstancias inesperadas que nos han llevado a desarrollar una nueva metodología con todo lo que es la modalidad online, que sabemos que en algunas ocasiones puede ser un poco conflictiva. Pero esperamos que entre todos y todas podamos ayudarnos para que el aprendizaje sea lo más ameno posible. Ojalá que el material que les vayamos subiendo semana a semana les sea útil, que puedan plantearse y hacernos llegar sus dudas y que sepan que estamos totalmente dispuestos y dispuestas a ayudarlos en todo lo que nos sea posible. Dicho esto, vamos a comenzar con la clase número 1, que como pueden ver acá, abarca los contenidos de bioelementos y biomoléculas. Previamente se subió al aula virtual un material complementario que si no han revisado aún les recomiendo que vayan a revisar y después vuelvan a ver esta clase, porque contiene varios conceptos y elementos que nosotros necesitamos para poder entender lo que vamos a ver ahora. Bien. Para efectos prácticos, este contenido se dividió en 3 cápsulas. Hoy vamos a ver la parte número 1, que corresponde a bioelementos, biomoléculas inorgánicas y carbohidratos o hidratos de carbono. Estos últimos son uno de los grandes grupos de biomoléculas orgánicas, como vamos a estar viendo posteriormente. Lo primero que tenemos que comprender es qué son los bioelementos. En términos simples, un bioelemento corresponde a un elemento químico que se encuentra conformando parte de la materia viva o de los seres vivos. Aquí abajo tenemos la tabla periódica y aquí tenemos una tabla que nos clasifica los bioelementos de acuerdo a su abundancia en la materia viva. En primer lugar, tenemos los bioelementos primarios, que son los más abundantes, se encuentran conformando aproximadamente un 96% de la materia viva y están indicados con color rojo en la tabla periódica. Aquí podemos encontrar átomos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Luego tenemos los bioelementos secundarios que pueden encontrar en color naranjo o amarillo en la tabla periódica y que están en una proporción bastante menor, cercana a lo que es el 3,9% de la materia viva. Aquí podemos encontrar elementos como el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el yodo, el magnesio y el hierro. Finalmente, tenemos los oligoelementos que están en un porcentaje bastante menor, cercano a lo que es el 0,1% de la materia viva, pero que aún así son indispensables para la vida. En este grupo podemos encontrar átomos o elementos como el cobre, el zinc, el manganeso, el cobalto, el molibdeno, el níquel, el silicio, entre otros. Si ustedes son observadores, puede que se hayan fijado que existen algunas discrepancias entre la tabla que tenemos aquí arriba y lo que nos indica la tabla periódica. Por ejemplo, en todo lo que son los porcentajes, aquí tenemos 96% y aquí dice 97%, acá hay un 3,9% y ahí abajo dice 2,5%, etc. O aquí está considerado el hierro como un elemento secundario y en la tabla periódica pueden ver que está dentro de lo que son los oligoelementos ahí. En general existen algunas discrepancias en esta materia, pero para efectos de lo que nosotros vemos no tienen ninguna implicancia mayor, para que no se preocupen. Y bueno, vamos a detenernos para hablar un poco sobre este elemento en particular, que es el carbono, porque como bien dice acá, la mayor parte de las biomoléculas tienen una base de carbono. Entonces, debemos entender qué es lo que hace tan especial al carbono, qué características tiene que lo hacen ser fundamental para la vida. Y en primer lugar, tenemos que forma enlaces covalentes, que son unos enlaces bastante estables y fuertes. Por otro lado, es tetravalente, lo que quiere decir que tiene 4 electrones en su capa de valencia, que son los que le sirven para formar enlaces con otros elementos químicos. El hecho de ser tetravalente significa que puede formar hasta 4 enlaces con hasta 4 elementos diferentes. ¿Cuál es la implicancia de esto?
es que tiene una tremenda potencialidad para generar moléculas, es decir, podemos generar una amplia gama de moléculas, nos otorga diversidad. ¿Ya? En tercer lugar tenemos que puede formar enlaces simples, dobles o triples. Aquí de partida también tenemos algo que nos contribuye a la diversidad de moléculas que se pueden formar a base de carbono y también el hecho de poder formar enlaces simples, dobles o triples nos generan moléculas que tienen características diferentes. Vamos a ver un ejemplo claro de esto con lo que son los ácidos grasos más adelante en la cápsula número 2, cuando veamos lípidos. Vamos a encontrar lo que son los ácidos grasos saturados e insaturados y que lo que se diferencian fundamentalmente es en si sus carbonos o cadenas de carbono tienen enlaces simples o dobles en su estructura y eso les entrega características diferentes. ¿Ya? Y por último, tenemos que es capaz de unirse a otros átomos de carbono formando largas cadenas. Eso es lo que nos permite es generar moléculas de gran tamaño o con un gran peso molecular, que son las que conocemos como las macromoléculas y que son muy importantes, como vamos a ir viendo más adelante también, para todo lo que es la vida y los seres vivos. Para sintetizar, el objetivo de esta diapositiva y con lo que ustedes tienen que quedarse es cuáles son los elementos químicos que conforman la estructura de los seres vivos. Y de ahora en adelante lo que vamos a revisar es dónde se encuentran estos elementos químicos, cómo se conjugan para formar compuestos, dónde están, cuáles son las funciones que cumplen, cuáles son las fuentes dietarias, etc. Bueno, vamos a partir hablando sobre las biomoléculas inorgánicas, que como bien dice acá, son aquellas biomoléculas que no presentan un esqueleto de carbono en su estructura. El primer grupo que vamos a analizar son los minerales, que como ustedes pueden ver acá, son más bien elementos, o sea, bioelementos químicos, que ha sido un poco lo que habíamos estado mirando en la diapositiva anterior. ¿Por qué nosotros lo tenemos en la clasificación de biomoléculas inorgánicas? Es esencialmente porque cuando nosotros consumimos estos minerales en nuestra dieta, no están en esta forma como disociada de elementos, sino que se encuentran formando compuestos. Un ejemplo de esto es que el sodio, en conjunto con el cloro o cloruro, que es otro mineral, aunque no está listado acá, forman el cloruro de sodio, que es lo que se conoce popularmente como la sal de mesa. Esa es la manera en que nosotros lo consumimos y posteriormente se disocia o se separa en el sodio y en el cloro en el organismo y se va a cada uno de ellos a conformar las estructuras que conforman o a cumplir las funciones respectivas que tienen. ¿Ya? Como les decía, los minerales son elementos químicos que son esenciales porque cumplen funciones muy importantes en nuestro organismo y en términos nutricionales a lo que se le llama esencial quiere decir, en otras palabras, que nuestro organismo no puede sintetizarlo, por ende debe ser consumido en la dieta. ¿Ya? Los organismos en general no pueden sintetizar minerales. Y la pregunta es, ¿de dónde salen entonces? La respuesta a eso es que las plantas los absorben desde el suelo. ¿Ya? Los absorben, los adquieren, los integran a sus estructuras y posteriormente nosotros nos comemos esas plantas y adquirimos los minerales o en su defecto un animal se come esas plantas, adquiere los minerales y después nosotros nos comemos la carne o tomamos la leche del animal y adquirimos los minerales. Aquí hay un listado de los principales minerales con sus funciones. En primer lugar tenemos el calcio, que participa de la contracción muscular, es decir, nosotros requerimos del calcio para poder contraer nuestros músculos. Además tiene un papel súper importante en lo que es la excitabilidad nerviosa. Las neuronas, que son uno de los tipos celulares principales del sistema nervioso, requieren del calcio para poder comunicarse. Y forma parte de la estructura de huesos y dientes, que en realidad es una de las funciones más conocidas del calcio. El sodio, en conjunto con el potasio, que es el que está aquí abajo, son los principales iones involucrados en lo que es la mantención del potencial de la célula. ¿Ya? En palabras muy simples, si ustedes no lo sabían, la célula tiene un potencial eléctrico que es negativo, que está dado por las cargas que aportan estos elementos y los principales involucrados en la mantención de este potencial, que es fundamental para que la célula se mantenga y pueda cumplir sus funciones, son el sodio y el potasio. Participa del impulso nervioso y también es el principal involucrado en el balance hidroelectrolítico, que es el balance de agua
y de electrolitos, que son todos estos elementos que se disocian en un medio acuoso y adquieren una carga. Y en última instancia, en lo que esto deriva o lo que esto implica es una regulación de lo que es la presión sanguínea. Por eso las personas que sufren de hipertensión tienen una dieta en donde se les restringe el consumo de sodio. El potasio, que ya se los venía nombrando como electrolito sistémico, también participa del impulso nervioso. El hierro, por otro lado, forma parte de varios tipos de proteínas. Una de las más importantes es la hemoglobina, que es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, que son un tipo de células de la sangre que transportan el oxígeno a través de la sangre hacia los tejidos. Y finalmente el magnesio, que forma parte de la estructura de los huesos, también es un cofactor de enzimas, forma parte de la estructura de la clorofila, que es un pigmento fotosintético súper importante, y estabiliza los ácidos nucleicos como el ADN o ARN que vamos a ver en la tercera parte de esta clase. Como el cáncer, algunos minerales también pueden ser consumidos a través del agua que bebemos, o existen algunos casos particulares como el de la sal de mesa en donde se consumen directamente. Siguiendo con lo que es biomoléculas inorgánicas, aquí tenemos el agua, que yo creo que para nadie es nuevo o sorpresa escuchar que es fundamental para la vida. Y ahora vamos a entender un poquito por qué. El agua es un compuesto que tiene fórmula química H2O y está formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La mayoría de los organismos vivos tienen un alto porcentaje de agua en su composición. En el caso de nosotros, los seres humanos, tenemos aproximadamente un 70% de agua constituyendo nuestra masa corporal. Así que se imaginarán cuán importante es. Y eso es debido a una serie de características que vamos a revisar ahora. En primer lugar, tiene una gran capacidad disolvente que le permite, valga la redundancia, disolver variadas moléculas de diferentes tipos. Al nosotros tener un alto contenido de agua, como les venía explicando, las reacciones que se desarrollan en nuestro organismo ocurren en medio acuoso. Y este es un ambiente propicio para que se puedan desarrollar reacciones que son fundamentales para la vida, para nuestro funcionamiento, el funcionamiento de los diferentes organismos vivos. En segundo lugar, tenemos una alta tensión superficial. Vamos a entender en términos simples la tensión superficial como una propiedad de los fluidos en la que se resisten a aumentar su superficie. Para comprender bien lo que tiene que ver con la tensión superficial, tenemos que entender que los elementos y los compuestos en general tienden a buscar el estado de mayor estabilidad posible, y ese estado guarda relación con el menor nivel energético que puedan alcanzar. ¿Ya? En el caso de los fluidos y del agua en particular, para entenderlo vamos a mirar el esquema que está aquí en la parte de abajo. Como ustedes podrán saber ya, las moléculas de agua forman enlaces entre sí que se denominan enlaces intermoleculares. ¿Ya? Tenemos las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Como ustedes podrán ver, las moléculas que están hacia el centro, o sea, dentro de la misma masa de agua, tienen fuerzas intermoleculares que apuntan en todas direcciones y técnicamente lo que hacen es anularse, por lo que estas moléculas que están hacia adentro tienen un nivel energético bastante bajo, por lo que son muy estables, a diferencia de las que se encuentran en la superficie, que no están rodeadas por todos lados de otras moléculas de agua, no tienen vecinas por todos lados, y por ende son menos estables y tienen un nivel energético mayor. Y eso al agua no le gusta, porque quiere ser lo más estable que pueda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de dejar la menor cantidad posible de moléculas en la superficie, porque son las moléculas menos estables. Por eso se genera esta tensión, por eso no quiere aumentar la superficie. Es esta la razón por la cual cuando nosotros vertemos un poquito de agua sobre una mesa, por ejemplo, se forma una gota y no se desparrama toda el agua, porque si se desparramara ocuparía una gran cantidad de superficie. En cambio, el agua va y dice, no, me voy a quedar en esta forma de gota, porque así concentro una mayor cantidad de moléculas estables dentro de mi estructura y tengo la menor cantidad de moléculas posible en contacto con la superficie. A nivel biológico, esto tiene algunas implicancias como, por ejemplo, el permitir que ciertos insectos se desplacen por sobre la superficie del agua sin hundirse,
o incluso existen algunas especies que depositan sus huevecillos sobre la superficie del agua. En tercer lugar, tenemos la capilaridad, que se define como la propiedad de un fluido de subir o bajar por un tubo delgado y está en directa relación con lo que es la tensión superficial, ¿ya? Yo les hablé recién sobre las fuerzas intermoleculares o las fuerzas que se producen entre las moléculas de agua. Vamos a conocer estas fuerzas intermoleculares como fuerzas cohesivas. Y cuando nosotros ponemos el agua en contacto con una superficie, como la superficie de un tubo, se va a generar también una fuerza entre las moléculas de agua y el tubo, las moléculas del tubo, ¿ya? Esas las vamos a conocer como fuerzas de adhesión o adhesivas. En el caso particular del agua, las fuerzas de cohesión o entre las moléculas de la misma agua son menores que las fuerzas que se ejercen entre una molécula de agua y las moléculas del material con el que está en contacto. Por ende, tiende a adherirse con mayor fuerza al tubo y a subir espontáneamente. Y la implicancia biológica que esto tiene, por ejemplo, es que el agua puede subir espontáneamente sin necesidad de gastar energía a través de los tallos de las plantas. Por otro lado, tenemos un alto calor específico y de vaporización. El calor específico es una medida que nos entrega información de cuánta energía o calor nosotros tenemos que aplicar a un gramo o una unidad de masa de una sustancia, en este caso del agua, para variar su temperatura o aumentarla en 1 grado Celsius, ¿ya? Y el de vaporización es cuánta energía tenemos que suministrar para que 1 gramo o una unidad de masa del agua, en este caso, cambie desde el estado líquido al estado gaseoso por completo. Estos son términos que deberían ver en más detalle en física, me imagino, pero para efectos de lo que nos interesa a nosotros, lo que hay que entender es que la temperatura del agua es difícil de variar, porque se requiere de una cantidad de energía que es relativamente grande para hacerlo. Por ende, tiende a mantenerse estable o constante. Y esto, para efectos biológicos, está involucrado en un proceso súper importante que es la termorregulación, que es el mantener en parámetros relativamente constantes lo que es la temperatura corporal interna, que nosotros sabemos que en el caso de los seres humanos está entre los 36 a 37 grados Celsius aproximadamente. No importa si hace frío, si hace calor, si es verano, si es invierno, tiende a mantenerse y el agua tiene un papel muy importante en este proceso. Y para terminar, tenemos que la densidad máxima del agua se encuentra a una temperatura de 4 grados Celsius. Por lo general, a medida que nosotros vamos disminuyendo la temperatura de una sustancia o material, ésta se va contrayendo, es decir, va aumentando su densidad. Y efectivamente eso es lo que pasa con el agua a medida que vamos disminuyendo su temperatura. Pero cuando llega a los 4 grados Celsius y pasando desde ahí a temperaturas más bajas, en vez de seguir contrayéndose, comienza a expandirse. Esto es lo que se conoce como la anomalía del agua. ¿Y en qué resulta esto? En que esa agua fría que está a 4 grados Celsius es más densa que el hielo que está a 0 grados Celsius. Esta es la razón por la cual cuando nosotros nos servimos un vaso con agua con hielo, el hielo flota. Y esto puede extrapolarse a todo lo que son las grandes masas de agua como los ríos, los océanos, etc., en donde los icebergs también flotan. Más importante aún, en climas muy gélidos, las capas de hielo se congelan y se mantienen en la superficie y generan un manto protector para los ecosistemas marinos que hay abajo. Porque si ligamos con la propiedad anterior del tema del calor específico, pueden haber en el ambiente temperaturas tan extremas como menos 40 grados Celsius, por ejemplo, pero aún así el hielo va a tender a mantenerse estable en su temperatura de 0 grados Celsius. Y abajo, en el agua, pueden llegar a alcanzarse temperaturas de 4 a 5 grados Celsius que son bastante favorables para los organismos que ahí se mantienen. Como dato curioso, este es el fundamento también bajo el cual los esquimales construyen sus iglúes para vivir. Y para terminar con biomoléculas inorgánicas, vamos a ver dos gases que son los que nos interesan, que son el oxígeno y el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Primero tenemos este proceso de acá, que es la respiración celular, que es un proceso que realizan todos los organismos aeróbicos, como nosotros los seres humanos, en donde requerimos del oxígeno
para poder convertir ciertos nutrientes que consumimos en energía y poder realizar nuestros procesos dependientes de energía. Y a la vez, a través de este proceso, liberamos dióxido de carbono hacia el ambiente. De hecho, cuando nosotros inhalamos, respiramos oxígeno del aire, entre otras cosas, y exhalamos dióxido de carbono y vapor de agua. Es por eso que cuando ustedes, por ejemplo, se tiran el aliento en la mano les queda húmeda. ¿Ya? Y por otro lado tenemos un proceso relativamente inverso, que es la fotosíntesis, que es realizada por plantas y otros organismos fotosintéticos en donde requieren del dióxido de carbono y lo utilizan como fuente de carbono para sintetizar sus moléculas orgánicas y a su vez liberan oxígeno molecular al ambiente. Bueno, vamos a pasar a revisar entonces lo que son las biomoléculas orgánicas ahora, que son esencialmente aquellas que están formadas por un esqueleto de carbono e hidrógeno. Aquí tenemos los 4 principales grupos de biomoléculas orgánicas que históricamente se han estudiado para efectos de la PSU. En primer lugar tenemos los carbohidratos, glúcidos o sacáridos, que vamos a ver inmediatamente a continuación, con las respectivas clasificaciones de aquellos que tienen mayor importancia biológica. Luego tenemos los lípidos, con su clasificación en los diferentes tipos de importancia biológica también. Posteriormente vamos a ver las proteínas, haciendo un especial énfasis en sus niveles de organización y en las diferentes funciones que cumplen en los organismos. Y finalmente tenemos los ácidos nucleicos, en donde encontramos el ADN, el ARN y el ATP. Además, DEMRE incluyó este año en el temario, en el grupo de las biomoléculas orgánicas, lo que son las vitaminas, así que también las vamos a estar revisando. Para ir adentrándonos ya en lo que son los carbohidratos, tenemos que los elementos químicos principales que los componen son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, en donde el hidrógeno se encuentra en una proporción bastante más importante que los otros dos elementos. Respecto a las unidades básicas de construcción, los carbohidratos hay que puntualizar que son moléculas que pueden formar polímeros, que son grandes moléculas que están constituidas por pequeñas unidades que se repiten, unidades básicas de construcción que pueden ser iguales o diferentes y que se llaman monómeros. En el caso particular de los carbohidratos, los monómeros reciben el nombre de monosacáridos y el más importante es la glucosa. El tipo de enlace que forman es covalente y recibe el nombre de enlace glucosídico o más específicamente O-glucosídico, como vamos a revisar más adelante. En cuanto a su clasificación, tenemos estos 4 tipos que vamos a estar revisando y respecto de su función biológica, tenemos que es energética a corto plazo. En general, todos los macronutrientes que nosotros consumimos, dígase carbohidratos, lípidos y proteínas, pueden en última instancia proporcionarnos una fuente de energía, pero los carbohidratos son la fuente predilecta del organismo, es la primera fuente a la que se recurre. También generan moléculas de energía de reserva que vamos a estar revisando, que se almacenan en algunos tejidos en particular y cumplen funciones estructurales, sobre todo más en plantas y en insectos u hongos, como vamos a ver más adelante también. En cuanto a las fuentes de la dieta, tenemos que en el origen animal son los lácteos por lo general, y de origen vegetal tenemos legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas, y en los ejemplos tenemos monosacáridos como la glucosa y la fructosa, ahí hay un disacárido que es la maltosa, y polisacáridos como el glicógeno y la celulosa. Como les venía adelantando ya, los carbohidratos más simples son los monosacáridos, que constituyen las unidades básicas de formación de estas moléculas. Pueden tener entre 3 y 7 átomos de carbono, pero los de mayor importancia biológica son las hexosas, que son las que tienen 6 carbonos en su estructura, y las pentosas, que son las que tienen 5 carbonos en su estructura. En cuanto a las hexosas, aquí encontramos la glucosa, que es la principal fuente de energía que tenemos, la galactosa y la fructosa. Cabe destacar acá que estas tres tienen la misma fórmula química, que es C6H12O6, pero varían en la distribución de sus átomos, como pueden ver en el esquema, por lo que se llaman isómeros. Eso puede que lo revisen en química. Y respecto a las pentosas, tenemos la ribosa y la desoxirribosa, que cumplen la importante función de formar parte de ácidos nucleicos como el ARN en el caso de la ribosa y el ADN en el caso de la desoxirribosa. Cuando dos monosacáridos se unen a través de un enlace O-glucosídico, dan origen a lo que conocemos como los disacáridos. Vamos a ver la formación de este enlace con más detalle aquí abajo.
Si ustedes miran el esquema, tenemos dos monosacáridos, que en este caso son la glucosa y la fructosa, que están representados de manera cíclica o como anillos. Esta forma se conoce como forma anular y realmente es la que está más favorecida en la naturaleza, pero aún así pueden encontrar esquemas que los representen de manera lineal como el de la diapositiva anterior. Bien, esta glucosa y esta fructosa se van a unir a través de una reacción química que ustedes ya deberían haber leído en el apunte, que se llama síntesis por deshidratación o condensación, que libera una molécula de agua. Y eso es bastante importante porque si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, el OH de la glucosa está en rojo y el H de la fructosa está en rojo. Y eso van a ser lo que van a conformar el H2O, que es la molécula de agua que se va a liberar. Una vez realizado este proceso, nos va a quedar este átomo de oxígeno aquí en el centro, que es un puente que nos une a los dos monosacáridos. Por eso es que el enlace recibe el nombre de enlace O-glucosídico. También en algunos contextos, ¿cierto? Para complementar puede ocurrir la reacción contraria, que es la hidrólisis, en donde se emplea o se ocupa una molécula de agua para poder romper este enlace y volver a recuperar los dos monosacáridos originales. Como ejemplos de disacáridos tenemos la maltosa, que está conformada por dos unidades de glucosa y que es la que se conoce como el azúcar de Malta. La sacarosa, que está constituida por una glucosa y una fructosa y es el azúcar blanca, azúcar de mesa, azúcar granulada común que nosotros conocemos. La lactosa, que es la que se conoce como el azúcar de la leche y está conformada por una unidad de glucosa y una unidad de galactosa. En general, los carbohidratos que tienen entre 3 y 10 átomos de carbono se llaman oligosacáridos, pero para efectos de la materia que revisamos ahora no vamos a ver ningún ejemplo importante. Finalmente tenemos los polisacáridos, que ya son del orden de los polímeros, es decir, tienen una gran cantidad de monosacáridos unidos a través de enlaces glucosídicos. Para este caso, los que vamos a revisar son todos los que se denominan como homopolisacáridos, que quiere decir que todos sus monómeros son iguales entre sí, ¿ya? Y son homopolisacáridos de glucosa, es decir, están constituidas por puros monómeros de glucosa. Para facilitar la comprensión, los separamos por la función que cumplen y primero tenemos los de reserva energética, en donde encontramos el almidón, que es de origen vegetal, como les venía diciendo, constituido solo por monómeros de glucosa y tienen un enlace que se denomina de tipo alfa-glucosídico. Este es el polisacárido que generan los vegetales para poder almacenar energía y lo guardan en un organelo que se denomina amiloplasto. Luego tenemos el glucógeno, que es de origen animal, es el que sintetizamos nosotros, también conformado solamente por glucosas con un enlace de tipo alfa-glucosídico y se almacena principalmente en el hígado y en el tejido muscular. Esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros nos alimentamos e ingerimos una carga de carbohidratos muy grandes, entonces no los vamos a usar inmediatamente para sacar esa energía. Por ende, vamos a tener que buscar alguna forma de guardarlos por un tiempo hasta que nos sea necesario. Igual cabe destacar que los animales, esta reserva es una reserva que es el equivalente más o menos como a 6 horas de energía, no más allá. Luego ya almacenamos en forma de grasas. Y por supuesto cuando ya se necesita, por ejemplo, entre comidas, cuando no estamos ingiriendo, se necesita energía, se van liberando de a poco estas unidades de glucosa para poder ir generando la energía necesaria. Por otro lado tenemos los estructurales, en donde está la celulosa, que es de origen vegetal también forma por glucosa, con un tipo de enlace beta-glucosídico, pero como dice arriba, su función es estructural, no tiene que ver con energía, sino que más bien se utiliza para conformar la pared celular en las células vegetales. Cabe destacar que nosotros no tenemos las enzimas necesarias para digerir la celulosa, entonces esta pasa como fibra, pasa de largo, no se digiere, a diferencia del almidón que sí podemos digerirlo. Y por último tenemos la quitina, que es de origen, entre comillas, animal. El monómero también es glucosa. Los enlaces son de tipo beta-glucosídico. Y la función que tienen es formar la pared celular en los hongos, que son otro reino, no son ni animales ni vegetales, por eso les decía entre comillas animal, porque debe ser animal y de los hongos. Y el exoesqueleto, es decir, el esqueleto externo, ese esqueleto duro que tienen los insectos, los artrópodos que le permiten proteger todo lo que son sus órganos internos.
Y bueno, eso ha sido la cápsula de esta semana. La semana siguiente vamos a estar viendo lo que es lípidos y proteínas, siguiendo con lo que es biomoléculas. Y aprovecho de ponerles esta ilustración para recomendarles el Instagram de Mitocondrias Felices, que es una niña que estudia biología y sube material bastante bueno para aquel o aquella que quiera complementar. Y también para recordarles que se cuiden mucho y que sigan todas las recomendaciones para que podamos salir de esta situación pronto. Chao, que estén muy bien.